Ahora vamos a tener un bloque muy lindo, porque vamos a hablar con Adolfo Storni, que ya hemos charlado varias veces con Adolfo, pero en el caso de hoy va a ser distinto, porque vamos a intentar, o por lo menos yo le voy a proponer, y sé que él lo va a hacer muy bien, de vincular la economía con las distintas etapas históricas, gobiernos y demás que hubo en nuestro país. Así que bueno, le quiero dar las buenas noches a Adolfo, que lo tengo del otro lado. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. Bueno, muy bien. Bueno, gracias una vez más por venir a Puchero Misterioso. Siempre es un gusto escucharte y aprender, porque me has demostrado tener una lectura bastante objetiva dentro de lo posible, ¿no? Sin estar tamizada o direccionada por una ideología, ¿viste? Como que, bueno, esto es algo que uno lo ve en los medios, ¿no? Permanentemente. Depende quién escuchás. Yo trato siempre de llegar a mis conclusiones luego de leer todos los orígenes, todas las vertientes, y después tratar de, cuando hay temas económicos, Sí. de apoyarme en números, ¿no? En cosas que no sean opinables, sino que sean Sí. números incontrastables. Bueno, hagamos esto. Arranquemos, digamos, de 1850. Yo hablo y vos me corregís, pero hagamos una síntesis. Yo digo, Caseros, la batalla de Caseros de alguna manera resuelve, entre comillas, la lucha unitarios federales. La resuelve de una manera, digo por lo que impacta, por viste que siempre estamos discutiendo el tema de cómo se reparte la plata del gobierno central a las provincias y bla, 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 y toda esa milonga. ¿Cómo lo pondrías vos, que sabés más? Mira, yo lo pongo como que resuelve esa diferencia, esa antinomia unitarios y federales, la resuelve desde lo político. Sí. Pero no lo resuelve desde lo económico, porque en lo económico nada cambió. Si Ajá. vos ves y lees Alberdi de esos años, él habla de el sistema saladeril, rosista, mitrista, donde nada cambia, porque el que tenía la aduana de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, el banco de la provincia de Buenos Aires, bueno, todo eso te daba el poder económico que te daba el poder político. Y eso Claro. no cambia sino hasta 1880, cuando Roca le gana a Carlos Tejedor, que no había aceptado el resultado de la elección, y gana, digamos, la idea de federalizar la ciudad de Buenos Aires, nacionalizar la renta de la aduana, y digamos, separar a la ciudad del resto de la provincia de Buenos Aires. Así que Mira. Caseros, de alguna manera, fue un motivo económico, más allá del político, que digamos, Urquiza, los correntinos, parte de los uruguayos, y bueno, Sí. ni hablar el Imperio de Brasil, que colaboró en la derrota de Rosas. Lo que podemos decir es que había también un conflicto económico, que Urquiza, como empresario, como exportador, tenía sus diferencias con Rosas, porque mientras había durado el bloqueo anglo-francés, Urquiza hacía contrabando vía Uruguay con los países europeos y resto de los mercados donde él exportaba la carne salada también de sus establecimientos. Sí. Y mientras duró el bloqueo, él podía contrabandear. Cuando se acaba el bloqueo, empezó a tener los problemas de que tenía que pasar por el puerto de Buenos Aires. En vez de darle oro o divisas, le daban papelitos del Banco Provincia. Y eso generaba un perjuicio económico enorme para Entre Ríos y para Urquiza. O sea que siempre Claro. muchas revoluciones tienen motivos económicos, más allá de los políticos que existen, pero el económico en este caso fue muy fuerte. Bien, bien. Bueno, entonces, punto a favor para Roca, que más allá del tema de la famosa campaña al desierto, bueno, mira, vos esto yo no lo tenía en cuenta, el tipo propone
un reparto más justo y una ¿cómo decirlo? Una reestructuración de lo que es nacional. Él lleva a cabo lo que decía la Constitución, que nunca se había puesto en funcionamiento, ajá, sí, que era que había que nacionalizar las rentas de la aduana. bien, Y había que favorecer la libre navegación de los ríos, el libre comercio. Por eso, en los primeros años no sucedía tan así, porque el puerto de Buenos Aires y la aduana que recaudaba generaba los recursos que, bueno, no se coparticipaba, ¿no?, en términos actuales. bien. Eso le pone fin Roca, y ese periodo dura desde Roca, podemos decir, hasta casi la Segunda Guerra Mundial, con la dictadura del 43, después con el peronismo, donde empieza a cambiar la estructura impositiva del país, ¿no? Sí. Algo había empezado a cambiar en la década del 30, cuando empieza el control de cambios, Sí. y los tipos de cambio diferencial, ¿no es cierto? Y se castigaba a algunos sectores exportadores para favorecer algunas industrias o el mismo consumo, pero eso se hace muy fuerte en el peronismo, donde el nuevo esquema impositivo del peronismo se sale de la Constitución, porque la Constitución hablaba de impuestos, básicamente eran al comercio internacional, a derechos de exportación, derechos de importación, y con el peronismo empieza el control de cambios, la nacionalización del comercio exterior, los redescuentos del Banco Central, todos impuestos que no son tácitamente aprobados por la Constitución. Es como una violación, si querés, o buscarle la vuelta a una nueva forma de recaudación que no era lo habitual y que no estaba contemplada en la Constitución. Bien, pero quiero dar un pasito atrás. Mi próxima pregunta, y después vamos al peronismo. ¿Cómo era la Argentina desde el punto de vista social y económico a comienzos de 1900, 1910? Contame un poco cómo era la economía, cómo era la parte social, si es verdad o no que había un sector de la población en el interior que estaba un poco casi esclavizado o muy relegado, porque, digamos, también después esto se articula con el peronismo. Contame un poco. Mira, Argentina a finales del siglo XIX tenía uno de los mejores, si no el mejor salario real, salario per cápita del mundo. Eso, digamos, hacía que tuviéramos inmigración. O sea, nadie emigra a un país que paga malos salarios, ¿viste? Nadie se va a un lugar peor. Entonces Argentina tenía muy buenos salarios, tuvimos una explosión de inmigración importante. Al principio la inmigración va a las colonias agrícolas, luego las ciudades crecen y bueno, empiezan a generarse una primera industrialización y un montón de oficios que las ciudades grandes demandaban, y bueno, ya después los inmigrantes se quedaban en las grandes ciudades, ¿no? Ajá. Todas recibieron flujo inmigratorio, obviamente las ciudades de Buenos Aires, del litoral, recibieron más, pero en esos años, digamos, los salarios eran muy buenos, atraían inmigración, el Estado tenía una fuerza enorme en cuanto a los recursos que manejaba, porque tenía toda la recaudación estaba ligada al comercio exterior, a las importaciones, a las exportaciones, era el único impuesto que existía, y Argentina tenía tenía más del 2% del comercio mundial. Esto, Adolfo, casi el 3%. Sí. Esto es anterior a hablo del movimiento inmigratorio. Yo sé que, bueno, por la Primera Guerra Mundial hubo, pero ya de antes de la Primera Guerra Mundial venía gente a la Argentina, ¿me estás diciendo? Sí, por supuesto. Mirá. Por supuesto. Bien. Nosotros empezamos a tener, desde que Argentina se hace independiente, te diría, mira, el primer flujo inmigratorio importante ocurre en el gobierno de Rivadavia, en el 25, 26, 27. Sí. Después, durante la época de Rosas, hubo mucha inmigración también. Y después ni hablar de Urquiza en adelante también, pero todo el siglo, si querés, después de la independencia, y eso no para hasta la Segunda Guerra Mundial, y si querés, hasta la década del 60 venían europeos. Bueno, después va cambiando, empieza
empiezan a venir la inmigración de países limítrofes, Entiendo, latinoamericanos, claro, claro. en una época venía gente asiática, ahora ves algunos de África, rusos y ucranianos, Venezuela, pero lament- venezolanos, claro, colombianos, sí, también, sí, o sea, claro, dentro de los latinoamericanos, pero claro. Argentina tuvo siempre un flujo migratorio fuerte y eso empieza a principios del siglo XIX, cuando después de la independencia, ¿no? Ya había bastante. Recordemos que varios de nuestros próceres eran hijos de, eran hijos de inmigrantes, ¿no? Fíjate Bien, que Belgrano y Castelli eran hijos de italianos, Pueyrredón hijo de francés, bueno, San Martín era hijo de español que había venido acá como soldado, así que había la mayoría de los patriotas tenían parientes o antepasados recientes, ¿no? De la correcto. migración, de la migración. Avancemos, Y eso siguió avancemos, todo el siglo sí. XIX. Avancemos un poquito más, digamos, hasta lo que podría ser 1930, Irigoyen y esa época anterior al peronismo. ¿Cuáles eran las industrias fundamentales de Argentina? ¿Cómo estaba la moneda? ¿Cómo estaba de pronto el tema de lo que exportábamos y lo que importábamos? ¿Cómo era ese vínculo Bueno, con el mundo? mira, empecemos por lo más fácil, la Sí, moneda. Argentina hasta el año 1881 sí. no tenía moneda, no tenía moneda nacional. Había moneda papel del Banco Provincia, se utilizaba moneda de Bolivia, se utilizaba moneda de Chile, moneda de Estados Unidos, libras, Mm, francos, o sea, había, podemos decir, competencia de monedas, ¿no? Lo que a veces habla el presidente Milei, ¿no? Había una competencia de monedas y es Roca, 1881, que crea el peso nacional. Y bien. ese peso dura bastantes décadas y tuvo una estabilidad enorme. Si bien tuvo un deterioro en la crisis del 90, donde se devalúa mucho frente al oro, pero después ya de finales del siglo XIX hasta prácticamente el peronismo, el peso argentino el peso moneda nacional era muy fuerte. Tenía Mira. una paridad y fue convertible gran parte de los años y fue una moneda muy estable y muy fuerte. ¿Y qué pasa en el Eh, 90 que se deteriora, me dijiste? ¿Qué pasó en el año 90? No, en el año 90 hubo un descontrol fiscal, Ajá. había una ley de bancos garantidos donde se les permitía emitir moneda y bueno, hubo muchas emisiones clandestinas. O sea, un problema de financiamiento del déficit con papelitos, ¿no? Cosa que ya conocemos de memoria. Y bueno, y termina en una crisis política, esa crisis económica se junta a una crisis política y le cuesta la presidencia a Juárez Selman, Ah, bien, año 1990. bien, Pero bien. nada que no conozcamos nosotros, que hemos Correcto. vivido los últimos 50 años. Bueno, ¿y las industrias que había allá por finales de 1800, comienzo de 1900, cuáles eran? Bueno, nosotros, la primera industria que tiene Argentina la exportación de cuero, ¿no? Las Sí, curtiembres. la curtición. Argentina, sobre finales del siglo XVIII, empieza a exportar cuero. El cuero, fíjate, había un monopolio del comercio con los españoles, pero el que demandaba cuero era el norte de Europa, ¿no? Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, que básicamente el cuero se utilizaba para botas, para las correas, para monturas, para riendas, bueno, todo lo que era alrededor del caballo y Sí, del soldado y la vestimenta del hombre, era todo con cuero, o sea que era un producto, viste, muy demandado y tenía muy buenos precios. Entonces el monopolio del comercio español hacía que había una intermediación de los españoles que después revendían a los países del norte y bueno, y ahí se empieza a generar el contrabando porque la demanda dice yo no voy a pagarle a un intermediario pudiendo claro. comprar eso directo, y bueno, y ahí empieza el contrabando, hasta que después empieza a abrirse el comercio de a poco, del todo en la Revolución de Mayo, y ahí el cuero era un producto muy importante, lo sigue siendo en la primera mitad del siglo XIX, pero aparece, poco después de la Revolución de Mayo, aparecen los primeros saladeros. Y el Bien, saladero era claro. salar la carne y se vendía básicamente a Brasil y a Cuba, República Dominicana, a todos esos países donde había esclavos,
y era una proteína barata, ¿no? Digamos, el tasajo o carne salada era la soja del siglo XIX, ¿no? Claro, Era la claro. proteína barata que le daban a toda esta población, esta mano de obra esclava que tenían los países que tenían explotación de azúcar, tabaco, ¿no es cierto? Todos estos cultivos industriales que necesitaban mucha mano de obra, algodón, y era lo que compraban. Eso es el grueso de... dijimos, fin del siglo XVIII empieza el cuero, 1810 empieza la carne salada, y más o menos finales de la década del 30, 40 empieza la lana, que la habían traído, todo un proceso de Sí, mejoramiento de la calidad de la lana, donde estuvieron muy involucrados los ingleses, los irlandeses, alemanes, distintos empresarios que fueron modelo y después fueron copiados por los productores argentinos, y está todo el boom de la lana que dura hasta 1870 más o menos, que ahí se bien. produce una gran crisis porque después de la guerra de secesión de Estados Unidos, donde ellos son los grandes exportadores de algodón, había dos tejidos en el mundo, el algodón y la lana. La lana la dominaba Argentina, el algodón lo dominaba Estados Unidos. Cuando está la guerra de secesión, desaparece la lana de los mercados, todas las fábricas, las textiles inglesas se quedan sin lana, sin algodón. Argentina tiene unos precios espectaculares, presidencia de Mitre, de Sarmiento, pero después termina la guerra y se desploma el precio de la lana. Y ahí Claro. se produce una gran crisis económica que pasa en el gobierno de Avellaneda. Avellaneda le toca una merma importantísima en los ingresos, en las exportaciones, y bueno, y tiene que hacer un ajuste importante, ¿no? Muy similar, fue tal vez el primer ajuste ya desde los gobiernos unificados, desde que existe la República Argentina, como la conocemos ahora, es la primera crisis económica que le toca afrontar a un presidente, sumado a una crisis política, ¿no? Porque recordemos que Avellaneda asume con la revolución que le hace Mitre, que no aceptaba el resultado de las elecciones, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenés una crisis importante, política, económica, y Avellaneda las puede resolver en forma muy exitosa, y digamos, a mi criterio, es uno de los grandes presidentes, siempre está en el top 5 de mis Ajá. mejores presidentes, porque le tocó iniciar su gobierno con una revolución, terminar su gobierno con una revolución, enfrentar a una crisis, tener que hacer una amnistía para que todo el mitrismo vuelva a participar de la política. La mitad del ejército sublevado también los tuvo que indultar. Bueno, con muchos problemas políticos y económicos, y los resolvió exitosamente. Y las industrias argentinas un poco más adelante, o sea, ya a fines de Bueno, después, 1008 y ya comienzo... Sí, finales de la década del 70, empieza la primera exportación de trigo en el sí. gobierno de Avellaneda, 1877, se hace desde el puerto de Rosario, un comerciante español que se llamaba Carlos Casado, cuyos herederos todavía hoy tienen empresas agropecuarias en Argentina y en Paraguay, y después empieza la industria frigorífica en el siglo, en el gobierno ya en el gobierno de Roca, y bueno, y eso, el trigo, la carne, después viene el maíz, y bueno, eso, y el Ajá. lino que se exportaba para el aceite, todo eso llega casi, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, eran las exportaciones argentinas, ¿no? Pero mientras tanto también había todo un proceso de industrialización, producto de sustitución de importaciones. Empieza por ejemplo, la industria alimenticia, las grandes Entiendo. marcas como Sí. Noel, como Bagley, como Canale, todas esas son de final del siglo XIX. Teníamos también la industria frigorífica muy importante, primero capitales nacionales, después ingleses, después norteamericanos, los molinos harineros, los ingenios azucareros en Tucumán, Salta y Jujuy, la industria gráfica, con la edición de libros, pero también con la cantidad de diarios que había, la industria siderúrgica con los talleres Bacena, Ah, mira. bueno, toda una serie de industrias que empiezan finales del siglo XIX, ¿no? Acá derribamos un mito, que es que, viste, muchos peronistas dicen que la industria o la industrialización nació con Perón, y eso es un error, porque la industrialización empieza siglo XIX,
se tiene un impulso en la Primera Guerra Mundial porque no llegaban los productos, Sí. década del 20 y el 30, mucho impulso, de hecho crece muchísimo la producción industrial y el empleo industrial en la década del 30, y ya llega, cuando arranca Perón, tenés una situación, digamos, de mucha clase obrera, de mucha inmigración interna, de mucha inmigración internacional, y bueno, y generó todos esos actores que no tenían conexión con ningún partido, por ahí algunos tenían alguna simpatía socialista o anarquista, comunista, Claro. pero ninguno estaba muy políticamente alineado porque mucha gente era inmigrantes recientes, tanto internos como externos, y eso es el gran mérito de Perón, que aprovecha, ve Había, claro, esa había, debilidad de sí. representación y se pone como su representante. Había algunos llamados sindicatos o protosindicatos anarquistas. Sí, 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 Ahora, sí. digamos, me paro en 1930, entonces vos me decís que ya había incluso una industria pesada, más todo lo que hablaste de lo alimenticio, lo textil y demás. A nivel económico, la moneda argentina era fuerte, estaba, digamos, cómo eran las políticas de recaudación. Eh, Muy fuerte. La moneda argentina fue muy fuerte hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se estatiza el Banco Central y empieza toda la política de emisión y de redescuentos y de control de cambios y de control de que exportación y, digamos, de explícalo, impuesto a las exportaciones. Así que ahí, escúchame, ahí se destruye la moneda, ¿no? A explicá partir de sencillamente qué es redescuento, explicá sencillamente el término redescuento, qué significa. el redescuento son los préstamos que hacía el Banco Central a bancos para prestarle a distintos sectores. O sea, con la plata que tenía el Banco Central, ya sea por los encajes que manejaba o por emisión nueva, le Mm. prestaba plata a los bancos para que estos la presten a determinados sectores. O sea que no era un crédito puro que salía del banco, sino que se financiaba más atrás o Sí, más arriba, que era a partir del Banco Central. una cadena de financiaciones, en definitiva. Sí, sí, Más sí, o- sí, sí, pero digamos, sí, el respaldo lo ponía el Estado. En vez de ser el patrimonio del banco, el que prestaba era el Estado. Y el Estado, en Ahora, vez de tener recursos bien, propios, sí, emitía o le sacaba la guita a los bancos a través de los encajes. bien, te hago algunas preguntas sueltas. Eh, con las personas peronistas que he hablado, gente grande, incluso ya fallecida, me describen una Argentina allá en los años 40 que si bien había un enorme esplendor en las grandes ciudades, me dicen, había lugares del interior, como el caso de la Forestal y tantos otros lugares que han sido retratados incluso por libros o por películas, Sí. donde los obreros vivían prácticamente en una situación de semi-esclavitud, de maltrato. El peronismo viene a dar una solución, les da un nuevo lugar a nivel social, con beneficios, con derechos y demás. ¿Cuál es tu visión o tu respuesta al respecto? Mira, mi visión es que siempre ha habido situaciones irregulares o de abuso que puede haber pasado de una empresa o de un funcionario de una empresa contra la clase trabajadora. Pero no era ni más ni menos que ahora. Pues si vos ahora vas a los talleres clandestinos donde tienen a peruanos en la industria textil, te puedo asegurar que es peor que cualquier denuncia que hayan hecho en final del siglo XIX, siglo XX. Hay Sí. un informe famoso que es de Díaz Vialet, que era un español que había contratado el gobierno de Roca para relevar el estado de la clase obrera en Argentina, y es muy elocuente. Obviamente hablaba de lugares donde estaba muy bien y había lugares donde los tipos no tenían condiciones de trabajo dignas. Pero bueno, pongámonos en la época también, ¿no? Porque eso era la generalidad en todo el mundo, no era que en Argentina estaban peor que en otros países, ¿no? Porque la conciencia social de la clase obrera empieza a finales del siglo XIX, donde empiezan a luchar Sí. por condiciones de trabajo, por las 8 horas, el descanso dominical, las condiciones de trabajo, tener un baño, qué sé yo, no estar expuestos a peligros. Y bueno, Argentina estaba en línea con el mundo y en algunas cosas
iba a la vanguardia, estaba mejor. Yo creo que, Claro. abusos y situaciones irregulares existieron y existen hoy. Yo cuando veo, viste, algún socialista, un comunista, un peronista, ¿no? Que denosta todo lo que pasaba en esos años, pero ahora con toda la legislación y con toda la concientización, ¿vos pensás que están mucho mejor que en esos años? Había Mm. empresas que obviamente, ¿no es cierto? Vos podés decir, no me gusta, pero era la media como se trabajaba en esos años. Pero yo creo que es más mito y más denostar un gobierno, una ideología, que un fundamento objetivo de cómo era la situación. Te repito, había cosas Sí, buenas y había cosas malas, pero a ver, cualquier empresario con afán de lucro sabe que depende su éxito de sus empleados y no puede maltratarlos o usarlos como si fueran esclavos. Ya en el siglo XIX había un montón de empresas que tenían políticas con sus empleados modelos, muy avanzadas. De hecho, muchas legislaciones lo que hacían era copiar lo que algunas empresas ya estaban haciendo. Tenías muchas empresas bien. extranjeras que tenían un tratamiento de sus empleados ejemplar, con mutuales, con seguros de vida, con un montón de beneficios, ni hablar de algunas empresas emblemáticas también del interior, ¿no? El caso del ingenio tabacal, que fue muy bien tratado por Díaz Vialet, y después de un viaje que hace el diputado Alfredo Palacios, que era socialista, que habla muy bien de cómo eran las condiciones de trabajo. Así que yo veo eso mucho de mito. No niego que pudieron existir algunos casos de abuso o de maltrato, pero que si nos fijamos y los comparamos con la situación actual, hoy hay casos peores. Me pregunta acá Rodrigo, ¿cuándo Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional? Eh, Ingresa, si bien había algunas tratativas en el gobierno de Perón, ingresa con la Revolución Libertadora, Bien. después del 55. ¿Y eso es algo negativo? Y para mí, cuando vos acudís a un prestamista de última instancia internacional, demuestra el fracaso de tus políticas y tus dirigentes. Sí, O sea, siempre es bueno tener crédito y que alguien te preste, ¿no es cierto? Es bueno, habla bien de vos porque sos confiable y lo vas a devolver. sí, Pero en el caso de un país rico como Argentina, tener que recurrir al Fondo Monetario es porque sos un fracasado, porque te fue claro. mal, porque te manejaste mal, porque no pudiste financiarte bien, no pudiste honrar tus compromisos. O sea, está bueno tener crédito, está malo ser un insolvente serial, ser un defolteador serial, ¿viste? Ser un garca, diríamos Te en el iba a barrio. preguntar sobre el crédito de más. Argentina, Claro, Argentina se portó sí, mal, entonces cuando se agotaron sus fuentes propias de financiamiento, tuvo que acudir afuera en un montón de oportunidades, ¿no? Entre la década del 50 y el gobierno actual, y todo lo que pasó en el medio, todos han recurrido al Fondo Monetario en sí. vez de tratar de pagar, honrar nuestros compromisos con los recursos propios. Bien podría parecer ahora alguien kirchnerista y decir, no, pero Néstor canceló la deuda. Sí, digamos, es opinable, la canceló, pero también te puedo decir que la deuda en ese momento era muy barata, la tasa, porque Argentina venía cumpliendo, entonces tenía una tasa mucho más barata que el préstamo actual, y la tasa con la que después se endeudó con Venezuela fue de varias veces más. Así que es opinable, o sea, está bueno cancelar Sí, la deuda con el fondo, pero hay veces que no es la mejor opción desde el punto de vista económico. Podría haberla mantenido y evitar endeudarse más caro con Venezuela, o mantener, en vez de cancelarlo el fondo, que no era exigible, tenía una tasa baja, le hubieses pagado a todos los bonos que tenías defaulteados. Argentina estaba en default en esos años. Y después cuando arregla con la Bania, cuando arregla con los bonistas, queda como un porcentaje importante, queda como lo que se llamó después los holdouts. sí, Así que sí, yo te puedo decir que que fue, desde el claro. punto de vista país y de arreglo de la situación financiera de Argentina, no fue una buena opción el pago que le hizo al fondo Kirchner.
Porque hubo una deuda que quedó con posibilidad de Digo, explotar. tendrías que haber pagado la deuda que estaba defolteada o la deuda que no había entrado al acuerdo. O sea, tenías otras prioridades. Para mí se priorizó mal. Y de hecho, yo si tengo una deuda barata, no la cancelo para tomar deuda más cara. Por más que haya una cuestión política, chauvinista, ¿viste? Demagógica. O sea, lo que hizo Kirchner fue demagogia. Decirle, yo le pago al fondo. Con eso se compró todo el surdaje, el populismo, los peronchos, y dijo, uy, qué capo nuestro presidente, dejamos de estar arrodillados ante el fondo. La verdad que la deuda del fondo tenía un interés muy bajo. Y después cuando fue a Venezuela el interés fue mucho más alto. Y los problemas de los holdouts se arreglaron recién en el gobierno de Macri como más de 10 años más tarde. O sea que no fue una buena decisión. Escúchame, quiero cumplir un poco con la propuesta inicial y después hablamos de Kirchner en adelante y de Macri y demás. De la Revolución Libertadora del 55 hasta Alfonsín, ¿qué podemos decir de la economía? ¿Qué fue pasando? ¿Qué podemos decir con la economía? Mira, la economía, ¿qué se puede ahí decir? tenés. Sí. La Revolución Libertadora, desde el punto de vista económico, fue bastante mala. Sí. Porque no resolvió los desequilibrios que había realizado el peronismo, no los resuelve. Entonces, esos 3 años que duró el gobierno de Aramburu, desde el punto de vista económico, fueron malos. Frondizi tiene que sincerar la economía, unificar los tipos de cambio, devaluar, industrializar, hacer un montón de cosas. Y fue bastante exitoso, porque lo que hizo Frondizi perduró casi 20 años, ¿no? Todo ese nuevo modelo donde Argentina dejaba de importar algunos bienes, pasó a producirlos localmente. El desarrollismo, el llamado abastecimiento energético, desarrollo de la industria automotriz, maquinaria agrícola, petroquímica, siderúrgica. O sea, hay mucha industrialización, mucha inversión, radicación de empresas extranjeras, y eso le dio a Argentina un nuevo envión o impulso que duró casi 20 años, ¿no? Después, obviamente, en la década del 60 Argentina, a pesar de esa inestabilidad política que había generado la proscripción del peronismo, desde el punto de vista económico fue una década buena para Argentina, no fue una década perdida, la década del 60. Como sí fue la década del 70 y la década del 80 fueron décadas perdidas. No la del 90, que Argentina crece, no el primer parte del siglo, donde Argentina sufre o se beneficia de muy buenos precios de los productos que exportaba, estaba defolteado, no pagaba la deuda externa, así que Argentina tenía como una situación, tenía mucha capacidad instalada, con lo cual compró un poquito de capital de trabajo, la ponía en funcionamiento, así que los primeros 10 años del siglo XXI fueron positivos, y ya después del 2011, 2010, 2011 en adelante, Cristina, Macri, Alberto, fue todo un estancamiento, una falta de crecimiento, un empobrecimiento, un deterioro de todos los indicadores sociales, económicos, productivos, comercio exterior, y bueno, que Argentina llegamos a donde estamos ahora, o estamos tratando de salir con ese panorama. Si yo te pregunto, cuando Macri recurre al fondo y toma ese préstamo a 100 años, ¿ok? ¿Que fueron cuántos millones de dólares? No me acuerdo. Como 50.000 millones, 45.000 por ahí. Se dice que esos 50.000 millones de dólares, una parte grande se la fugaron, y otros dicen no, eso fue para cancelar la deuda interna que había para poder afrontar un montón de cuestiones que tenían que ver con incluso todo lo que era lo social y demás. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Cuál es la verdad es que vos lo usaste para financiar déficit, gran parte, y una parte, como en esa época, viste, el tipo de cambio estaba unificado y no había cepo hasta después de las PASO, vendiste divisas, cada cual que venía con los pesos le vendía divisas. Bueno, muchas veces lo que es objetable, a veces el precio al que se vendieron las divisas, ¿no? Porque ya empezaba a existir la brecha y vos vendías divisas por debajo del precio de mercado, estabas regalándolas. Pero gran parte del préstamo del fondo se utilizó para
gasto público o para pagar deuda. No quita que alguna parte se vendió como reserva barata, pero es una parte chica de eso. Reserva barata es fuga de capital, concretamente. No, fuga, a ver, Cuando está mal definido la cuando fuga, se habla porque, de a ver, fuga, si ¿viste? vos le vendés Está si bien. vos le vendés divisas a alguien, Sí. y hay un tipo de cambio, un mercado único y libre de cambios, si vos se la vendés, después el tipo lo que hace con los dólares, problema Pero no, del que lo compró. pero en la época de Macri no había un tipo único de cambio. Había dólares. Sí, no, había. Y Había pero, porque había divisas para... Vos comprabas y vendías a través de los bancos y a través de donde querías. Había un mercado único. Después ya empieza a haber una brecha porque el paralelo decía que eso era insostenible. Pero había sí. un mercado único libre de cambios. Cuando se habla de fuga, técnicamente, explícalo, ¿qué es fuga de capital? Por ejemplo, una empresa viene a trabajar a la Argentina y sus dividendos los manda a un banco en el exterior. ¿Eso es fuga del dinero No, que eso es gana? legal. Eso es legal. Bueno, Si no hay eso, cepo, eso es legal y posible. ¿y por qué se dice fuga? Las empresas Porque multinacionales vos, por ejemplo, fugan. cuando sacás guita del país y la mandás a un banco afuera porque no crees en el banco, no hay confianza, o te vas, digamos, del sistema financiero argentino, eso no es fuga. Vos con la plata, a ver, si hay un dueño de los dólares, de la divisa, es privada. O sea que uno con la divisa puede hacer lo que quiere, no son del país la Sí, divisa. Las sí, divisas son del dueño. Si yo soy un ahorrista y sí. tengo $1.000 en el Banco Nación y de repente no me da confianza el Banco Nación y digo, la voy a mandar al Banco de la República Oriental del Uruguay. Eso no es fuga, eso es una locación de donde yo busco un Perfecto. menor riesgo. Bien. Si yo en una empresa extranjera gano guita y quiero repatriar dividendos y mandarlos a la casa central que queda en Brasil, eso no es fuga, eso es repatriación de dividendos. Si yo tengo guita en el banco y la pongo en el colchón, la gente dice, eso es fuga. No, eso es proteger mis ahorros. Entonces acá el populismo inventó el concepto de fuga. Y fuga es una palabra muy amplia que puede contemplar un montón de ejemplos que a veces son cambiar de jurisdicción el dinero, pasar de una jurisdicción Correcto. nacional a una jurisdicción de otro país. Que Pero eso es legal y no está mal. que si Porque tú, claro. porque uno lo que busca a veces es proteger su capital. Por eso digo, No es, si el país de uno mejora y es un país fuerte con moneda estable, las empresas empiezan a mandar dinero acá y en mira, vez de... hoy está entrando, fíjate vos, los depósitos en dólares aumentaron más de 20.000, casi 25.000 millones de dólares. Está bien, hubo un blanqueo por el medio, hubo ciertas regulaciones, pero bueno, cuando los bancos los ven sólidos, no los ven más en situación de riesgo ligados a que sea el prestamista del gobierno. Entonces hoy los bancos argentinos, su balance ha mejorado bastante, porque ya antes lo único que invertían era en deuda del Banco Central o del Tesoro. Hoy los bancos, la plata que tienen de los ahorristas, de Sí, los depósitos, la prestan a empresas. Y eso es virtuoso. El crédito es virtuoso, pero el crédito al privado, no el crédito financiar al Estado, es perjudicial, es ¿cuánto te nocivo. cobra hoy en día? Es Escúchame, si yo saco un crédito en cualquier banco de los que hay, Sí, sí. ¿cuál es la tasa nacional anual? Y hoy en Aprox. pesos más o menos estás en 35%. Y en dólares te prestan promedio, ¿viste? Ponele, hay algunas excepciones de menos, ¿no? Pero un promedio 8. Pero Hay empresas que han 35 financiado menos en y pesos algunas de más riesgo o más endeudadas se están financiando al 11% en escúchame, dólares. 35 me dijiste anual, En, 35. en, en peso 35, sí. O sea que la expectativa, digamos, inflacionaria es más o menos un 2,8 mensual durante 12 meses. Una cosa así, Mira, hoy ponele, la menos del 3. expectativa para el año 2025 se estima un 25% de inflación. Está bien.
Este momento, o vamos a decir el momento donde asume Milei, en cuanto a lo económico, esa Sí. crisis, ese momento, ¿hubo un momento similar en la Argentina en otra época de la historia? Montones, montones. Mirá, primero, lo mencioné recién, gobierno de Avellaneda. Gran crisis política, gran crisis económica, déficit de balance de pago, caída de recaudación impositiva, algunos sectores exportadores productivos en grandes crisis, problemas de precios, o sea, muy similar. Segundo ejemplo, crisis del 90, donde más bien fue una crisis ligada a los bancos, a la moneda, a la devaluación de la moneda Sí. y a un déficit fiscal importante porque había un gasto fiscal medio descontrolado. Después tenés que ir prácticamente hasta la década del 30. La década del 30, a pesar de que dicen, o los que somos más jóvenes, que las últimas crisis fueron las más importantes, bueno, la crisis del 30 no hubo otra crisis como la crisis del 30. Se fundieron miles de empresas, se perdieron miles de empleos, el valor de las exportaciones cayó a menos de la mitad, el comercio internacional se derrumbó, el déficit se elevó a valores nunca vistos. Se fue una crisis que produjo no solamente un problema económico, sino un problema social y obviamente un problema político que, bueno, le cuesta la cabeza a Irigoyen, ¿no? Que Sí. esa revolución, uno de los tantos motivos, más allá que no le gustaba el estilo y la forma y los colaboradores de Irigoyen, había una crisis económica enorme. Después tenemos la otra crisis, pasa durante el gobierno de Perón, cuando se le acaba la plata, que tiene que hacer, digamos, el plan de ajuste, y luego el segundo plan quinquenal, y abrir la economía, y las inversiones extranjeras, el contrato con la California Oil, y el Congreso de Productividad, y tratar de ponerle un freno a las demandas sindicales. Bueno, eso queda trunco. Y después la siguiente crisis que le toca sincerar la economía es a Frondizi, que encuentra el país bastante en descalabro y lo ordena. Después le pasa a los militares, en el 76, Martínez de Oz, no se logra resolver, si bien el déficit no se logra resolver, le pasa al final, le pasa a Alfonsín cuando asume, no lo domina, o lo domina un poquito en el plan austral, le pasa a Menem al inicio, le pasa de la Rúa, le pasa a Cristina, le pasa a Macri, le pasa a Alberto, le pasa a Milei, digamos. Siempre hay como un denominador común que es, no tenemos un gran déficit fiscal, tenemos un Sí. gran déficit financiado primero por deuda, cuando no podés endeudarte le das a la emisión, o algún default, o alguna confiscación de algún stock o de alguna renta, tenés déficit comercial, tenés un déficit de balanza de pago, y bueno, tenés Bien. un sistema financiero que se te desarma, ¿no es cierto? Y hay una huida de depósitos, caen los depósitos en dólares, caen los depósitos en pesos, y hay una situación, digamos, que la hemos vivido, y es lo que se vivió hasta diciembre de este año, del año pasado. Supongamos que vos sos un tipo que vivió, no sé, 150 años y viviste Sí. todo esto que me contaste. Entonces yo ahora te digo, o le decimos a ese tipo de esa edad, eh, ¿qué diferencia tiene este plan económico, lo que está haciendo Milei, con respecto a todo lo anterior que se hizo? ¿Y cuál es tu visión de lo que va a pasar en los próximos años si se siguen aplicando este plan económico? ¿Cuál es la Mira, yo diferencia? creo la gran diferencia de planes anteriores, no me iría tan atrás, pero diría con los recientes, es que hay un superávit fiscal. Eso es muy importante porque el Estado deja de ser una fuerte de distorsión. O sea, Sí. tenemos superávit comercial, superávit fiscal. Después, producto de que hemos tenido, ¿no es cierto?, problemas el año pasado con las importaciones y con la falta de divisas, tenemos superávit comercial. Eso también es muy importante. Se Al tener exporta, está bien, se superávit exporta comercial, más de también lo que, tenemos está bien, tenemos sí. superávit financiero, tenemos superávit en cuenta corriente, tenemos un sistema financiero bastante robusto con un crecimiento importante de los depósitos. Y tenemos, sosteniendo el superávit comercial,
un superávit que no existía, que era el energético. Argentina, los últimos 20 años, tenía superávit energético negativo. Bueno, pero pará, pone un punto ahí. Yo te digo, bárbaro. Ahora, el habitante, el tipo que está escuchando esto que vos decís, dice, ok, pero a mi viejo o a mí no me aumentan la jubilación. No. Para sacarle 100, para sacarle hasta ahora, 500 mangos al Estado ahora, hay que operarlo, ¿viste? O sea, ¿cómo es? No, seguro. Mirá, hasta ahora las mejoras son macroeconómicas. Hay algunos sectores que empiezan a sacar, digamos, provecho de la situación. No tanto del ordenamiento de la economía, sino que son a veces más endógenos los motivos. Pero Argentina ahora está en un punto donde sabemos quién pagó el primer ajuste, lo pagaron los jubilados, los empleados públicos y digamos algunos sectores exportadores son los que pagaron el ajuste, y ahora lo que viene en la segunda parte del programa económico está relacionada a la baja de impuestos, a desregulaciones y a una mejora, va a haber más importaciones que van a generar más competencia y baja de precios. Está bien, pero que van a pero están con márgenes muy elevados. Está bien, pero esas importaciones este gobierno necesita dar esas señales durante el año 25, porque si no, no va a tener el apoyo en las urnas que digamos que espera. Pero hasta ahora no muchas cosas que nosotros las vamos a ver durante el 25, ¿no? Eliminación de impuestos, primero empezará el impuesto país, después se habla del impuesto al cheque, después de algunas retenciones, y bueno, y eso va a generar algún salto de la inversión, que es lo que hace falta para hacer crecer el país. Pero pero está bien. Me habrás escuchado más de una vez, perdón, termino con esto, que Argentina va a estar bien y va a estar encaminada cuando la tasa de inversión esté por arriba del 20%, porque si la inversión no es importante, no es mayor del 20%, y bueno, no vamos a tener esa generación de riqueza y de crecimiento económico que va a favorecer a que crezcan los salarios, crezca el empleo y baje la pobreza. Bueno, justamente, si crece el empleo y hay más empleados aportando a las distintas cajas, a partir de ahí la cantidad de dinero para los jubilados activos, vivos, puede aumentar ese monto. Si no tengo yo te voy a derribar un mito. Déjame derribarte un mito, Rosco, porque vos tenés hoy el 22% de los jubilados hizo los aportes correspondientes. Sí, señor. El 22%. Vos tenés mucha gente, millones, como 5 millones, no hicieron los aportes correspondientes. Es verdad. Fueron jubilaciones regaladas. Sí. Y después tenés un montón de regímenes que compraron los años. Sí, que porque son privilegiados. Está bien. Los bailarines del Teatro Colón, los personal de aduana, el personal está bien, de está bien, pero de la DGI. Tenés razón, pero yo te digo otra cosa. Yo te estoy diciendo, para el tipo que escucha todo esto, ponele que le dicen, bueno, si privatizó aerolíneas, se hizo el ajuste acá, se echó a estos empleados del Estado, bueno, fenómeno, pero cuando el tipo dice, bueno, pero a mi viejo o a mi tío o a mí me aumentaron la jubilación en un 20% cuando la inflación fue del 5, del 4, o termina el año con una jubilación que superó ampliamente la inflación, dice, bueno, buenísimo, vamos con Milei. Todavía eso no ocurre. Ahora, para que eso ocurra es o el gobierno reparte los porotos de otra manera, o espera que vengan las famosas inversiones, aparezca más empleo, haya más empleados, los patrones aporten a las distintas cajas. Argentina está lejos de tener un sistema jubilatorio que se autofinancie y se sostenga. Hoy gran parte del gasto público son jubilaciones. Lamentablemente, por eso. Muchas jubilaciones son malavidas porque no tienen los aportes correspondientes, y otras son privilegiados que en desmedro de otros que han hecho los aportes como Dios manda, no reciben el 82% móvil, y digamos, y hay sectores, sobre todo de empleados públicos, que tienen un régimen especial. Bueno, eso es muy difícil hoy. El tema jubilatorio, por eso. si vos querés ser justo,
tenés que discriminar. Al que hizo los aportes, tenés que pagarle bien lo que corresponde. Al que no hizo los aportes, le dará un subsidio que será de subsistencia. Bueno, por pero eso, nunca va a ser una jubilación digna. El tipo que no hizo aportes, correcto, nunca va a tener una jubilación digna. Bueno, nunca, pero o sea, el que niveló todo hacia una mínima fue Kirchner, que metió a no sé cuántos millones de personas por la ventana. Correcto. Porque Menem, porque bla, bla, bla. Y pagaron, mira, mucho tipo, pero pagaron justo por pecadores. Mucho jubilado autónomo que ponía un monto que era 2, 3, 4 veces lo que después cobró de jubilación mínima, lo alisaron todo hacia la mínima, o sea, hicieron una suerte de universalización de la jubilación. Eso está mal. Porque hubo gente que aportó mucha plata y que merecía cobrar 2, 3 jubilaciones mínimas. Sí. Y le dieron una. Correcto. Ahora, vos me decís, se dice que para tener un jubilado vos necesitas 4 y medio que aporten. Más o menos esos son los números. Y creo que estamos en una relación 1 y medio a 1. Un desastre. Sí, así es. Un desastre. Estamos menos de la mitad. Entonces, Y te la agravo. El año 23 y el año 2024 va a haber más fallecimientos que nacimientos. ¿Qué quiere decir? Que la pirámide se achata y vas a tener cada vez menos aportantes por jubilado. Y bueno. O sea que el problema se va agravando encima. Entonces, no solamente por la informalidad de los últimos 20 años, donde hoy la mitad de los trabajadores son informales, pero claro, sino que al haber menos nacimientos va a agravarse. Por eso el monto de las jubilaciones se ve como gasto público. Es así como tiene que ver. Se ve como gasto público cuando en realidad tendría que haber sido siempre una caja separada y, digamos, los montos para la jubilación tendrían que estar separados de las cuentas del Estado. Pero acá, como se maneja todo como concepto de caja única y el dinero fungible, se mezcla toda la guita y después se reparte en función de lo que hay. Para el tipo que es empleado de comercio o de alguna empresa en distintas ciudades de la Argentina, ¿va a notar una mejora de su salario a partir del año que viene y en adelante? ¿Qué opinas? No, a ver, yo lo que veo es que al haber menos inflación hay menos pérdida de poder adquisitivo. Y hoy en día los salarios están igualando o superando la inflación. Con lo cual yo lo que te digo es que no va a haber un deterioro adicional de todo aquel que tenga un empleo formal y que tenga un empleo, si querés, con una paritaria donde interviene un sindicato. Después, en los últimos 3 meses, el salario informal ha crecido y, digamos, está acompañando o está superando la inflación. Pero yo diría que en el 25 no deberías esperar un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, tan marcado como fue el primer semestre de este año. Es lo que yo veo, ¿no? Porque si hay una inflación del 25, los aumentos salariales van a acompañar a la inflación. Algunos sectores podrán superarla y, bueno, no debería pasar eso. La última, se viene una apertura de las importaciones, ¿viste? En algunos productos, en algunas cositas de supermercado, en algunos rubros. Ya hay industrias que están un poco en alerta sobre la posibilidad de competir o no. ¿Qué opinás? Porque esto también ya se vivió, ¿no? Vivimos, me acuerdo, en la época donde aparecían las publicidades donde te decían, bueno, en Argentina fabricás, no sé, un lápiz, es un lápiz que se hace mierda, que dura una semana, se parte todo y me sale 1.000 pesos. Vamos a traer el lápiz de afuera. A mí me gusta el comercio internacional y la economía abierta y comprar y vender al mundo. Yo lo que siempre, digamos, cuestiono es cuando hay asimetrías entre producir localmente e importarlo. Vos, por ejemplo, si vas a importar el año que viene sin cepo, ¿no? Ponele que vas a importar a 1.000 pesos. Y si yo, por otro lado, como exportador, me ponen derecho de exportación, que en vez de recibir 1.000, recibo 900 u 800. Y en vez de tener
impuesto a las ganancias como puede tener, no sé, Estados Unidos del 21%, tengo del 35%. Y si en vez de tener las cargas sociales de que me encarecen el sueldo un 50%, lo tengo de menos. Y en vez de tener una indemnización por despido libre, tengo limitada como es en Uruguay, Brasil, correcto, Chile o Perú. O sea, el problema es cuando hay asimetrías de políticas económicas. Está bien, pero el comercio es bueno, el comercio es bueno. El problema es cuando vos tenés peores condiciones macroeconómicas y peores políticas económicas, peor política impositiva y previsional y laboral que tus países con los que le vas a comprar. El problema de Argentina es ese. El problema, si vos tuvieras un sector argentino, productor de productos que son competencia de un producto chino, brasilero, donde sea, y si estás en igualdad de condiciones, le vas a pelear de igualdad de condiciones porque tenés, por lo menos a favor tenés el flete y tenés el conocimiento que le da, viste, una empresa local. Sí, pero en algunos, está bien, en algunos productos no, porque contra los chinos no podés. Contra los chinos no podés. Hoy China en muchos productos es muy competitivo. En electrónica, en toda la industria metalúrgica, es muy competitivo. Está bien, pero quiero decir, vos que empieza a hacer un intercambio mucho más, si querés, amistoso, donde hay beneficios recíprocos, pues si vos le tenés que dar todas las ventajas a los chinos, vos para vender a China, Argentina le vende soja y carne de vaca vieja, o sea, esas son las exportaciones de Argentina a China, no le venden más nada. Yo te estoy, un déficit comercial. Adolfo, yo lo que te estoy diciendo, en pocas palabras, si la Argentina no va a tener que hacer una reconversión industrial, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos ser buenos en todas las industrias. Vamos a tener que elegir en las 10, 12 industrias que tengamos desarrollo, habrá algunas que se le habrá que dar un crédito medianamente blando para ver qué pasa, y va a haber otras que lamentablemente van a desaparecer, porque, digamos, ningún país es bueno en todo. ¿Me entendés? Eso es muy extremo, porque en Argentina vos tenés el porcentaje de impuestos sobre el precio final en Argentina. Ningún producto tiene menos del 40% de impuestos. Vos, por ejemplo, hoy caso extremo, el 55% de un auto argentino es impuesto. Viste que hay gente que dice, no deberíamos tener industria automotriz, deberíamos comprar los autos en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Japón, Corea. Sí. Yo digo, depende. Porque si vos un auto producción nacional le sacás el 55% de impuestos, y es competitivo. Pues es una camioneta Toyota, bueno, ahí está, ok, pero para, pero detenete ahí, suponete que vamos con ese auto, sin impuestos del 40-50%, el Estado, que deja de recibir esa guita, ¿se la banca y seguir adelante con sus números? ¿Se la banca? El Estado lo que tiene que hacer es salir a cobrar, todos los impuestos que hoy no cobra. Vos pensás, ¿cuánto es la evasión en IVA hoy en día? 50%. No sé. La evasión en cargas sociales? ¿Cuánto es la evasión en cargas? Mirá, vos tenés la mitad del empleo, está en negro. Entonces, el Estado argentino, la agencia de recaudación, lo que tiene que hacer es recaudar los impuestos que no recauda, para así liberar a gente que la tiene reventada de impuestos y a sectores que la tienen reventada de impuestos. Pero vos mañana... ¿Qué hace Argentina? Le cobra impuestos al que es fácil de recaudar. Está bien, pero esto, escúchame, pero esto es como un juego. Bueno, ¿quién empieza primero, viste? Porque si hay que animarse. No, hay que animarse. Porque vos le sacás el impuesto a los autos, vos le sacás el impuesto a los autos, y no es que al otro día ya está, empiezan todos a poner en blanco a sus empleados o a hacerte la factura de todo lo que te venden. No es así. Digamos, tendría que verse toda una movida, una cosa consistente, simultánea, de que vos veas que en un año la Argentina se desmanteló de un montón de impuestos. Entonces, a partir de ahí aparece el cartelito en la tele y te dice, bueno, a partir de ahora facturá porque te Yo creo que eso va a llegar, por si no, el gobierno no va a tener éxito político. O sea que eso, para mí, va a llegar. Hoy ya hay, esta semana hubo una noticia que el gobierno estaba estudiando eliminar 100 impuestos.
en el año 2025. Escúchame, O sea, las paritarias... a eso lo veo probable. No Decime te digo una cosa, seguro, está bien, lo las veo paritarias probable. de los sindicatos importantes de la Argentina, ESMATA, UOCRA, camioneros, los 10 sindicatos fuertes, hablo en cuanto a cantidad de afiliados de gente, sus paritarias están acompañando la inflación, han podido acomodar Sí, los números o están todas, en pie de todas, guerra. todas, todas, todas han acompañado, incluso algunas han ganado. Mira, todos los sindicatos privados necesitan que la economía crezca. ¿Por ¿Está qué? bien? Porque hay algunos sindicatos que su número de afiliados cae y algunos ¿Sabes por qué te pregunto? desaparecen. ¿Sabes por qué Entonces, te pregunto Argentina esto? Está necesita bien. que la economía crezca por Claro, los pero mismos sindicalistas está necesitan bien, pero que la ¿sabes por Argentina qué te crezca. pregunto esto? Porque vos todo lo que vos decías, que me parece muy bien, muchas de las cosas que dice el ministro de Economía o se escucha en los medios, es como que va apuntado al emprendedor, al cuentapropista, al tipo que fabrica o hace algo. Pero hay gente que no es cuentapropista o que no fabrica, o sea, son empleados de... ¿Entendés? O están viendo si consiguen un laburo en blanco. Entonces, todas estas medidas, la de la quita de los impuestos y el auto y bla, bla, ellos no se sienten involucrados, no los toca esa zona de la economía en forma directa. Los podrá tocar en forma indirecta, tal vez, ¿me entendés? Yo Pero, lo que veo en forma directa hoy, lo que más le toca es la caída de la inflación. ¿cómo, Después cómo? algunos productos, Repetí, en la caída de inflación, lo que más le sí, toca es la caída bueno, de inflación. sí, Después vas a tener sí, sí. una segunda tanda que es algunos productos los vas a empezar a comprar más barato. ¿Por qué? Porque hay productos importados, porque algunos le están bajando la tasa impositiva, Bueno, porque se regularizó, digamos, la cadena productiva, porque hay insumos importados que antes no había, entonces no había abundancia de tal bien. O sea, eso, el impacto es menor, pero a ver, el primer impuesto que recaudaba el Estado, que era el impuesto inflacionario, castigaba a los más pobres. total, total, A la total, inflación, total. al pasar del 200 al 25, y bueno, tenés ahí una mejora importante. O sea, hoy Argentina no está creando más pobres. Es importante, Escúchame, pero los pobres la están. Ahora última, está hay que bien. sacarlos de la pobreza. ¿Con qué? Con inversión, con empleo genuino, registrado, formal. Y bueno, y eso ya son otras condiciones que hoy todavía no están presentes. La última. ¿No crees que hay distintos rubros en la Argentina donde falta un poco de competencia? Por ejemplo, Totalmente, que no sé, totalmente. hay cosas que es muy difícil, por ejemplo, en el tema de la electricidad o el tema del agua, pero por ejemplo en las telefonías, en internet, No, mira, en todos esos sectores que me alimentación. diste no hay problema. Sí, pero me Si vos te pones gustaría a que haya pensar, donde no hay, a ver, hay lugares, más hay jugadores. negocios donde no puede haber competencia. Vos en una casa no pueden venir dos empresas de energía No, eléctrica no, por eso porque te no es digo, rentable. no, bueno, Pero ahí vos, por no, ejemplo, ahí no. te voy a dejar ejemplos donde no hay competencia. Vidrio, chapa, acero plano, cartón corrugado, petroquímica. No hay competencia. Hay uno o dos Bueno, proveedores. y No hay y competencia. ahí, ¿qué pasa? Habría Y ahí, que, ¿qué pasa? Tenés que generar o abrir la importación o generás que se establezca una nueva industria competidora. bueno, nos tenemos que despedir. Hemos hablado una hora prácticamente, lo cual Wow, no me di me cuenta. encanta y aprendo y te escucho y bueno, hicimos todo, hicimos historia, hicimos, bueno, Economía y economía actualidad. y actualidad. Sí. Eh, Te hago la pregunta que le hago a los oyentes que están respondiendo por WhatsApp. Si tuvieras que encontrarte una tarde, una mañana, un rato, con cualquier personaje histórico del mundo, o sea, puede ser obviamente fallecido, ¿no? De Argentina o del mundo, ¿con cuál te gustaría pasar un rato? Y yo me juntaría a comer un asado. Sí. Primero una mesa, ¿no? Una mesa lo pondría Alberdi, Sarmiento, Roca, Avellaneda, Qué bueno. Marcelo T. de Alvear, Sí. Justo y Frondizi. Con esa gente me comería un Y asado. Frondizi, mira. Sí, 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 sí. Porque son tipos disruptivos que cambiaron el país.
Obviamente algunos no pudieron hacer todo lo que querían, pero cambiaron el país, son todos hacedores, que cambiaron el país. ¿Está Roca ahí en ese grupo también, dijiste? Por supuesto, claro. El más grande, el número 1, the one and only. Bueno, un abrazo grande, si no nos vemos, feliz año, feliz Navidad. Gracias por todo, por todas las veces que aceptaste charlar conmigo en la radio, la verdad. No, un placer, Rosco. Para mí es un lujo. Es sumamente una gratificación enorme poder hablar con vos y que nos escuchen y tratar de aportar a veces nuevas miradas y espíritu crítico de los problemas de Argentina. Así que un placer enorme. Bueno, y algunos mensajitos llegan y yo les quiero decir, algunos no somos dos fachos hablando, porque algunos no somos dos fachos. Y menos Adolfo, que es un tipo, me parece súper ubicado, que ha reconocido un montón de cosas de la historia y no es un fanático. Yo, digamos, que he escuchado otros historiadores, me doy cuenta rápidamente cuando hay una tendencia o hay una forma muy parcial de ver la historia. No es el caso de Adolfo. Además, acá voy a cometer no sé si una infidencia, ¿no? Pero vos sos un tipo que ha estado muy involucrado en distintas industrias de la Argentina. Y conocés desde adentro y hablás con conocimiento, así que mucho más valioso. Así que bueno, un abrazo grande y saludos a la familia. Bueno, gracias, Rosco. Nos estamos viendo y te espero saludarte antes de la fiesta. Dale. Adolfo Storni, aquí en Puchero Misterioso. Ahí va.